Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Álvaro Saiz, director de Rex Catering, una iniciativa con conciencia medioambiental y social que busca soluciones para el consumo inteligente de los alimentos. En esta charla, Álvaro nos cuenta cómo inicia en el mundo del aprovechamiento de alimentos, su proceso para desarrollar soluciones innovadoras y cómo Rex Catering impacta positivamente a la sociedad. Siempre hemos dicho que el proyecto es abierto universalmente a todas las personas. Rescatering significa la R es de recuperación, excedentes del catering, que a la vez hace la palabra rescate, que es a lo que nos dedicamos, porque hemos visto que podíamos aportar y porque no había gente que se dedicara a eso y que ese podía ser el camino. A veces no hay que parar, sino seguir y creer en tus ideas y verlas. Sabemos que personas que acuden a las máquinas de vending, que son gratuitas, tienen necesidad, pero aplaudimos a la gente que acude y que no la tiene. Aunque parezca imposible, lo único que hay que hacer es insistir. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Álvaro, bienvenido a Altruistats. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre la misión de Rex Catering y nos platiques sobre sus soluciones para el consumo inteligente de alimentos. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote cómo nace la idea y cómo la llevan a la realidad. Hola, Guillermo. Pues muchas gracias por tenernos en tu programa y bueno, nosotros llevamos eh, a través de la fundación, que se llama Fundación Residuo Cero, es la que se ocupa en este momento del proyecto Rescatering, pero la idea de reciclar o de recuperar los alimentos que son recuperables nació hace ya pues unos 7 u 8 años a través de una asociación que no esta fundación, sino una asociación que es GMG, Galdakao Voluntario Gizarte Elkartea, y nació un poco, pues, mm, de como se dice, de casualidad, ¿no? La asociación es una asociación de voluntariado que está en Galdakao, es un pueblo de 30.000 habitantes a unos 7 kilómetros de Bilbao, en Vizcaya, y nuestra relación con los alimentos nació a raíz de un banco de alimentos que inauguramos en el año 2013. Y es en ese momento cuando vimos que se necesitaban alimentos, que había personas que, que solicitaban formar parte de los listados para que nosotros repartiéramos esos alimentos y nació pues de dos, vamos a decir, de dos vertientes, ¿no? Una, que nosotros necesitábamos alimentos para poder distribuirlos y vimos que había muchos alimentos que estaban pues en supermercados, que se desechaban a los contenedores, y otra que de esa relación que nace de personas que solicitan alimentos y nosotros que los distribuimos, pues hacemos amistad con algunas de esas personas que también buscaban en los contenedores. Entonces Claro. ahí cuando nace nuestra relación con el mundo de los alimentos que se descartan y cuando empezamos a investigar un poco qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Por qué se tiraban alimentos? Tenemos que recordar que era el año 2013 aproximadamente cuando empezamos y que nos llevó pues año y medio a hacer un proyecto que se llama Nevera Solidaria, que todavía funciona y bueno, funciona mejor que nunca. Hay cerca de 40 neveras que se colocan en la calle que, que lo que hace es, pues eso, ¿no? Servir de puente entre focos de excedente y personas que puedan aprovechar esos alimentos. Claro. En un principio, la, nosotros como observábamos que había personas que recogían los alimentos de los contenedores, la pregunta que nos hacíamos era por qué no esas personas o los supermercados, en este caso, tenemos que ponernos en el contexto de que fue hace casi 10 años, eh, por qué los tiraban, preferían tirarlos antes que donarlos. Y esa era una pregunta
una cuestión que en ese momento no había respuesta. A día de hoy, pues todo eso ha cambiado bastante y de hecho los que antes nos veían un poco como sus enemigos, ¿no? Los enemigos del supermercado, porque sacábamos un poco las miserias de cada uno, tanto de los supermercados o de los distribuidores finales, como de empresas de catering que se dedican a cocinar para colegios o colectividades. Pues nos veían un poco como los que se están metiendo en nuestro trabajo, en nuestra parte, y era bastante vergonzoso airear estas miserias, ¿no? Como te decía, a día de hoy todo eso ha cambiado, ya no es así, ¿no? Las empresas de catering tienen planes para atajar todos los excedentes, los supermercados han comenzado a redistribuir esos alimentos a través de los bancos de alimentos y a tener pues algunos planes, como ya prácticamente va a ser obligatorio en menos de un año. Y bueno, pues esa primera pregunta de por qué se tira y la curiosidad que teníamos dentro de la asociación fue la que nos llevó a ser pioneros a la hora de buscar la formalidad legal que permitiera poner neveras en la calle. Ya. El- Dices varias cosas, Álvaro, que quisiera hacer como hincapié en ellas, ¿no? Primero, que era una casualidad. ¿Cómo inicia esa casualidad? ¿O qué te lleva a ti a decir: "Venga, esto va a suceder"? pues, pues ocurrió que, en verdad, nosotros desde desde la entidad de reparto de alimentos, que no el banco de alimentos, porque bancos de alimentos son los provinciales, es una red que está registrada, banco de alimentos, las entidades que reparten, nos denominamos entidades colaboradoras de los bancos de alimentos. Pues a nosotros también nos ocurría que muchas veces igual un donante venía con algo que está a punto de caducar o ya con un aspecto feo, ¿no? Pues, por ejemplo, lechugas con hojas que son productos que no Ya. se pueden vender por su aspecto. Ahora ya tienen un denominador, que es en la fruta fea, ¿no? Que se le llama, y no es muy común, pero antes, pues, no sabíamos ni cómo llamarle a eso, ¿no? Y nos ocurría que no podíamos distribuirlo, pues, porque el voluntariado, a cierta hora se tiene que ir a su casa y todavía allí, pues, nos quedaban 10 o 12 cajas de lechugas que no había gente que pudiera venir a recogerlas, porque ese donante llega a última hora, y entonces buscábamos la forma de poder distribuirlo, con la entidad de reparto cerrada. Y es ahí donde nace, pues un sistema que era la nevera solidaria, que nos sirvió para tener un pequeño almacén en la puerta de casa. ¿Y a Y ti qué bueno, te pues va la historia es moviendo? bastante curiosa. ¿A ti qué te va moviendo a decir: "Bueno, me intereso con esta causa", y cómo empiezas a dedicarte a ello? Pues otra nueva casualidad. Lo que vimos es que podíamos aportar, porque era un mundo en el que apenas se había investigado, salvo alguna entidad en Cataluña. Era un mundo nuevo por descubrir y, y bueno, lo primero que hicimos fue esa pregunta a los supermercados, ¿no? De por qué no lo dais directamente a las personas que buscan en los contenedores, ¿por qué lo tiráis? Y bueno, teníamos multitud de respuestas, desde gente trabajadora del supermercado que nos decía que estaba prohibido o que sus jefes no les dejaban, o yo que sé, un montón de respuestas que había, no tantas como personas, cada uno tenía, parecía que había un motivo diferente, pero no acabábamos de encontrar cuál era el denominador común y era al final, después de preguntar, lo que nos dimos cuenta es que los supermercados realmente no querían ser responsables de lo que ocurriera con esa comida. Es decir, que si yo te lo doy y tú te pones malo, el responsable soy yo, ¿no? La donación implica la responsabilidad por parte del donante. Que sea gratuito no quiere decir que no esté controlado por sanidad o que no seas, mejor dicho, responsable de lo que ocurra a esa tercera persona. Si te donamos a ti, Guillermo, un bocadillo rociado de cicuta y te pones malo, pues la responsabilidad es nuestra.
Y el supermercado lo que no quería era eso, ser responsable. Entonces ya teníamos resuelta la primera respuesta, ¿por qué? Y lo que no entendíamos muy bien era qué ocurría dentro del contenedor, que por arte de magia toda esa responsabilidad se diluía y ya no era responsable el supermercado. Es decir, lo tiran dentro, incluso en muchas ocasiones las personas que rebuscan en los contenedores ayudaban a sacar esa basura y seguido de que la tiraban, seguido de que la sacaban. Parecía que dentro de ese plástico verde con tapa estaba la solución a encontrar, eh, a diluir la responsabilidad al supermercado. Ya. Y ahí es donde hicimos un avance bastante importante, puesto que nos dimos cuenta de que se producía una situación de abandono de esos alimentos y haciendo las consultas legales oportunas, vamos a decir que lo que hicimos fue cambiar el concepto. Ya no hablábamos de donar alimentos, sino de abandonarlos. Ok. En el abandono en este caso se producían dos figuras jurídicas que están conexas, que una es el res nullius, que es un objeto que está abandonado y que no tiene propietario, y el res derelictae, que es la persona que toma ese objeto abandonado, pasa a ser su propietario. Pues un ejemplo que quizás te aclare un poco es como si tú encuentras un arma por la calle y al de 20 metros te para la policía, pues por mucho que digas que te la has encontrado, tú Es tuya. eres el portador y eres su propietario en este momento. Entonces empezamos a jugar con esas dos figuras para tratar de que la responsabilidad no la tuvieran los supermercados y pudieran donar con más tranquilidad y decir que ahora no se estaba donando, sino abandonando alimentos. Entonces, el siguiente paso fue em, solicitar la instalación de un contenedor al lado de ese contenedor, pero con un candado y que se pudiera abrir para depositar esos alimentos, abandonar esos alimentos que no estuvieran en contacto con otros residuos y poder hacer ese cambio jurídico de responsabilidades de una forma higiénica o más higiénica y segura. ¿Y Entonces, qué te lleva a ir descubriendo esta parte de moverle? Ah, okey, por acá es abandonado, por acá es donado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo alcanzas a ver esto como tu forma de vida? ¿Qué es lo que te hace decir: "Oye, yo bueno, quiero ir encaminado hacia acá"? pues el ir descubriendo cosas que no se habían descubierto, el ir innovando en todo esto y el ver que realmente estábamos abriendo un camino, pues muchas veces es lo que te impulsa a seguir hacia adelante. Realmente no es nuestra forma de vida la nevera solidaria ni todos estos proyectos siempre han sido solidarios también por nuestra parte. No hemos tenido un ánimo económico en hacerlo, siempre ha sido porque hemos visto que podíamos aportar y porque no había gente que se dedicara a eso y que ese podía ser el camino. Entonces, hemos tenido un montón de reconocimientos. Cuando solicitamos poner este contenedor verde, teníamos el problema de las temperaturas, pues los alimentos tienen que estar a una temperatura de conservación y pensamos incluso en poner un aire acondicionado en un agujero con un tubo dentro de ese contenedor verde, hasta que caímos en la cuenta de que un contenedor limpio y refrigerado pues no es más que una nevera. Y bueno, pues así es como comenzó todo, ¿no? Empezamos solicitando un permiso para instalar como si fuera un contenedor de basura con con la capacidad legal desde la asociación de la gestión de residuos y y empezamos a poner esa primera nevera, que ningún supermercado quiso tenerla en su puerta, lógicamente. Ahora insisto, el contexto es hace 10 años. Claro. Así que la primera la pusimos en la puerta del centro donde nosotros distribuimos alimentos. Y
pues no sé si con buena suerte o malas, buenas supongo, fue un proyecto que se hizo viral porque habíamos encontrado una solución legal a todo esto. Y bueno, en Cataluña, dando unas charlas sobre este tema, sobre cómo había que enfocarlo para poder aprovechar los excedentes. Y en esa charla estaba una persona que, que en un taller que se hizo posterior, pues se interesó, me preguntó, y cuando yo me interesé por él, le pregunté quién era él y me contestó que era mi policía. Esa persona era Juan Marcos, que era el CAP de salud del Valles Occidental en Barcelona. Entonces, lo dijo claro, habíamos encontrado la clave que llevaban años buscando para, desde el Departamento de Salud, generar confianza a los propietarios de los excedentes para que los donaran, depositaran, abandonaran con seguridad jurídica, y que quería hablar más sobre ese tema con nosotros e impulsarlo. Y bueno, pues ahí conseguimos hacer comunidad de prácticas en la que se le dio algo más como institucional, ¿no? Ya. Desde la Generalitat se impulsó una comunidad de prácticas con un abogado, con veterinarios, médicos, enfermeros, con una comunidad en la cual se van analizando paso por paso, desde el día que recibes un email diciendo quiero instalar una nevera, hasta el día que lo inauguras, pues se van verificando que todos esos pasos son legales. Finalmente sale un documento en el cual la Generalitat, desde el Departamento de Salud, lo aprueban, se publica en su página web y, por tanto, se pueden instalar las neveras solidarias con total garantía. Un proyecto que se exportó a decenas de países y, bueno, tuvimos bastantes premios también en Estados Unidos, hemos publicado en National Geographic, hemos salido también en la revista Cuo como una de las 30 proyectos más innovadores del país y, bueno, así hasta el día de hoy que, que ha ido evolucionando todo esto. Genial, justo es lo que me gustaría que nos compartieras, ¿no? Porque todo nace de un espíritu, de un propósito social, pero sí que hay un procesillo ahí para irlo institucionalizando, como decías, y después escalarlo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para hacerlo primero sostenible y después, qué tuviste que pasar o qué tuvo que pasar tu equipo para poder llegar ahí con National Geographic, con todos estos países? Bueno, cuando ya teníamos una base legal para poder hacerlo y viendo que no estábamos no pisoteando, quizás sí buscando lagunas legales, pero en ningún caso pisoteando normativas, y que estamos en Europa, que tiene, pues, sanitariamente hablando, unas de las normativas más duras en cuanto a la seguridad alimentaria, pues era fácilmente exportable a otros países donde, pues, en la mayoría de los lugares son muy inferiores los requisitos sanitarios. Entonces, lo primero que pensamos es que había que formalizarlo como una red, eh, es decir, que todas las neveras fueran iguales, con las mismas normas de uso, tanto de receptores como de depositantes, porque eso es lo que funcionaba. Y en ningún caso podíamos permitir que, que cualquiera pudiera poner una nevera a su forma, a su libre albedrío, con cada uno con normas diferentes, puesto que eso podía llegar a ser perjudicial para la red. Entonces, lo que se hizo fue registrar en la propiedad intelectual y en la industrial para, no por ánimo de sacar dinero, sino únicamente por si veía, que ocurrió muchas veces, ¿no? Que veíamos que gente que lo leía por internet, pues se lanzaba a montar sus propias neveras. Pero claro, por explicarlo un poco mejor, ¿no? Si esa nevera que se monta en una ciudad, llamémosla B, no es igual que la nuestra y él no ha profundizado lo suficiente y Salud Pública la retira por el motivo que sea, al final el titular en prensa es que la nevera solidaria de la ciudad X no No cumple, funciona. perjudicando a la red. Entonces, lo que se hizo fue
registrarlo para que a esa persona poder decirle, esto es gratis, o sea, nosotros no cobramos, te decimos cómo se hace, pero si tienes un ánimo de publicitarte porque eres una empresa o alguien con una tienda en concreto, lo tienes que hacer así, de esta manera. Y si no, te pedimos que lo retires porque es un proyecto que está registrado. Y bueno, eso Genial. fue el siguiente paso para el éxito, porque se creó la red. A día de hoy son cerca de 40, están repartidas por todo el estado. Se hicieron los manuales para poder lanzarlos al mundo, por así decirlo. Y bueno, se ayudó a montones de redes en Francia, en Italia, en Polonia, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchísimos lugares. Lo Genial. que hicimos fue un manual de cómo iniciar esas redes, ¿no? Luego ya cada uno en su país, pues le llamó de forma diferente, porque nevera en Sudamérica, pues se llaman heladeras y Sí. bueno, pues había ciertos aspectos que no eran importantes, pero lo que sí era importante era el espíritu final y la normativa. Claro, justo ahorita que dices, ese espíritu final es lo que los lleva a moverse, pero ¿cómo va sucediendo? ¿Quién conforma el equipo? ¿Qué fases tienes que ir pasando para que esto se vuelva una realidad? Y además, ¿cómo lo hacen sostenible? Porque justo tienes que ver los recursos para poderle dedicar el tiempo. ¿Cómo sucede? Pues realmente cuando se hizo viral, en ese momento estaba prácticamente yo solo haciendo el asunto, así que pedí ayuda a la Universidad del País Vasco para que me ayudaran a poder gestionar todos los mensajes que llegaban, las, eran cientos de llamadas diarias y bueno, había que aprovechar la oportunidad. Tampoco podías morir de éxito, que se dice, había que aprovechar la oportunidad, había que crear esa red a nivel mundial, como fuera, y había que hacerlo. Entonces lo que hice fue pedir ayuda a la universidad, puesto que estábamos ante un caso de viral y de éxito y que los alumnos de la universidad lo podían tener en sus manos para ver cómo manejarlo, ¿no? Y O bueno, sea, pues tú en te ese apoyas del momento grupo de universidad. eso es, en ese momento enviaron a 4 o 5 personas que ya habían acabado la carrera de publicidad y, pues, entre todos nos pusimos manos a la obra. Algunos se cansaron antes y otras, como es el caso de Ainhoa, que ya has hablado con ella, pues se quedó para siempre y ahora, pues, somos pareja, ¿no? También nace el amor. Genial. Del amor siguen haciendo el amor, como dicen. Oye, Álvaro, y para ir pasando un Bueno, poco a rescatering, ¿no? ¿Cómo después de este éxito, después de este conocimiento, empiezan a crear esta nueva idea? pues todo Rescatering al final, viene a ser una versión 2 de esa nevera solidaria, porque la nevera solidaria es un proyecto que se hace con nada, con 50 euros. Nosotros no cobramos ni nada de eso, sino, a veces las neveras se recuperan, son gratuitas, las solicitamos a través de las redes sociales, necesitamos una nevera para tal pueblo y hay gente que dispone, que la dona. Entonces es un Órale. proyecto que se puede llevar a cabo, que no es necesario gran desembolso de dinero, pero cuando íbamos montando, pues nos dimos cuenta también de que fue el caso de la Universidad de Valencia, a través del Colegio Mayor Galileo Galilei, que no disponían de una nevera, pero como es un colegio mayor, que tenía vendings y tenía habitaciones, etc., etc., se dispuso una máquina de vending en vez de una nevera, porque eran un poco reacios a que una máquina que estaba muy vinculada a una imagen de empresa, cualquier persona pudiera depositar alimentos dentro, ¿no? A pesar de que ya se ha demostrado, jamás hemos tenido ningún problema de sanitario, eh, eran un poco reacios, ¿no? Y bueno, es el detonante, por decirlo de alguna forma, con el cual
en el cual nos dimos cuenta de que los grandes restaurantes realmente no son los que están debajo de casa en el barrio, no son los bares de menús del día, que el proyecto Nevera Solidaria funciona muy bien con esos, pero que los grandes restaurantes, que son los comedores colectivos de los colegios, por ejemplo, o de las empresas donde trabajan miles de personas, eh, hay comedores, es muy común que un comedor colectivo de un colegio pues tenga alrededor de 500, 600 personas comiendo, ¿no? Cosa que en un restaurante de un bar debajo de casa es bastante complicado. Esas personas o esas empresas preferían tener el uso en exclusiva. Ya. Entonces había que ponerle una llave a esas neveras solidarias. Había que ponerle una llave y utilizar máquinas de vending. Pero claro, ya estábamos en un mundo en el cual una máquina de vending nadie te la regala. Y había que darle otra vuelta de tuerca a todo esto para poder hacerlo sostenible, porque ya el desembolso económico es bastante más grande. Y, y bueno, pues cuando nace Rescatering, el proyecto se trasvasa a la Fundación Residuo Cero por cuestiones de legalidades. Cuando alguien dona algún alimento a una fundación, sí que tiene derecho a alguna desgravación fiscal. Y en un principio fuimos explorando este mundo, ¿no? Pues lo pasamos a la fundación, pensábamos que quizás los donantes podrían funcionar con desgravaciones fiscales, luego se vio que no era posible, pero al final se lleva a través de esta fundación. Rescatering significa, la R es de recuperación, excedentes del catering, que a la vez hace la palabra rescate, que es a lo que nos dedicamos, a rescatar alimentos, y RI de la economía circular. Entonces, la Fundación Residuo Cero crea el proyecto y se decide eh, introducir elementos innovadores y en los cuales también pueda participar el alumnado de los colegios para que la búsqueda de financiación sea más sencilla. Y bueno, es así como a día de hoy lo que hacemos es, después del servicio de comedor, hablamos de colegios, ¿no? Pero es Claro. escalable a empresas, que también lo hacemos, y empresas de catering o empresas que tengan comedores dentro de sus instalaciones. El personal de comedor básicamente lo que hace es envasar el alimento, después lo termosellan y luego lo introducen en una máquina que se llama abatidor. El abatidor lo que hace es, de temperatura segura, que está por encima de 65 grados, lo lleva a 4 o 5 grados en un tiempo muy rápido, porque entre 65 y 5 grados es cuando más crecimiento de bacterias puede haber. Entonces ese rango lo atraviesa. Es como una nevera nuclear, por decirlo de Okey, okey. alguna forma, ¿no? Lo lo atraviesa rápido, entonces impide que haya crecimientos de bacterias peligrosos, y luego ya participa el alumnado. El alumnado lo que hace es sacarlo de esa máquina y etiquetarlo, con toda la trazabilidad, las fechas de la que se ha producido, alérgenos, formas de regenerar ese alimento, temperaturas. Es una etiqueta muy completa que se genera a través de una impresora Wi-Fi que tenemos y una tablet. Entonces el alumnado lo que hace es abrir el programa, la aplicación, a través de su perfil, y le aparece un calendario. En ese calendario saldrían el primero, los segundos que ha habido y los postres, y solamente tocando la cantidad de veces de raciones que han sobrado, por ejemplo, lentejas 6, la máquina se pone a etiquetarlo. Y ahí es donde tenemos la participación del alumnado y luego un elemento tecnológico o innovador, perdón, el apartado tecnológico, que es que obtenemos datos en tiempo real de lo que está sucediendo en todos los comedores que participan. Datos que son valiosos para después conocer la gestión del residuo que se hace, y datos que son muy valiosos también para las empresas de catering para conocer qué está pasando con su alimentación. Y ahora hemos pasado de ser enemigos a ser amigos. Justo. Las Y ahí es empresas de importante catering. porque quisiera tocar ese punto, ¿no?
poco a poco, o se nota que estás muy enterado del tema, que has profundizado muchísimo, pero, ¿cómo es ese proceso de ideación para ustedes? De decir: "Vamos a hacer esto, lo vamos a tener con un componente tecnológico, queremos medir estos datos", ¿quiénes son sus primeros aliados en estos comedores para introducir estas, neveras nucleares, como les llamabas, no? Sí, eh, los abatidores, sí. Bueno, nosotros siempre hemos conversado con las empresas de catering porque, eh, el proyecto hace muchas más cosas, ¿no?, que luego las iremos explicando, pero, las empresas de catering, se dedican a vender comida, no a gestionar el excedente, y pueden tener alma de querer que no se tire, pero es que su objetivo es venderla y en muchos casos no pueden perder tiempo en crear una fundación, en meter fondos para hacer no sé qué. Es un tema que deberían destinar 2 o 3 personas y no es su objetivo. Entonces, las empresas de catering al principio sí que nos veían un poco como enemigos, por decirlo de alguna forma, o no amigos, porque nos estábamos metiendo en medio de su cadena de producción. Estábamos empezando a saber lo que estaban haciendo, con qué calidad lo estaban haciendo, puesto que todos los alimentos se analizan en laboratorio, al de un mes, al de 2, al de 3, para poder probar cuánto tiempo le podemos dar de caducidad dentro de las máquinas de vending. Entonces, estaban viendo como que nos metíamos demasiado en algo que, que, que no sabían muy bien cómo cogerlo, ¿no? Miedo Claro. a lo desconocido. Entonces, empezamos aportando, tratando de aportar soluciones, es decir, de compartir con ellos todos los datos de excedentes, no de echar la bronca a nadie, sino decir esto es lo que sobra. Y además ellos siempre han tenido voluntad, o sea, serían muy tontos si dicen a mí me da igual que sobren 50. Siempre han tenido voluntad de decir, joder, pues sí, sabemos que sobra y tratamos de poner medios, pero no encontramos la forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo es, pues, poder medirlo, como está ocurriendo ahora, que se mide si durante 6 meses han sobrado cada vez que han cocinado lentejas, ha habido más de 10 excedentes de raciones, me refiero, quita 5 sin miedo, Sí, porque claro. siempre sobran más de 10. Esto es lo que ha ocurrido el último año, o sea, que no te preocupes, quita 5. Además, el personal de comedor, las AMPAs, todo el mundo tiene acceso a esos informes, lo van a ver y lo van a compartir y lo van a probar, no pasa nada. Nadie te va a broncar porque te haya faltado una Sí. ese día, ¿no? Es mejor. Y luego también, al principio se nos veía un poco como enemigos porque hemos querido desgranar quién es el que tiene la capacidad de decidir sobre estos excedentes. No es lo mismo, volviendo al ejemplo del supermercado, ¿no? Que decía, no queremos ser responsables. Aquí tampoco se había investigado en profundidad y también fuimos los primeros que empezamos a decir qué es lo que había que hacer, puesto que eh, el personal de comedor decía, no, es que la empresa no me deja. Y nosotros decíamos, pero ¿acaso es que son los propietarios del excedente? O sea, ¿quién es el propietario de este Claro. excedente? Y las empresas de catering, en su ánimo de que no te metieras en medio, decían, no, el propietario soy yo, para que les dejaras en paz. Entonces, en ese caso, nuestra respuesta es, pues si eres tú el propietario, tú eres el responsable de la gestión del residuo y no tienes que cargar al ayuntamiento la gestión de ese residuo, que son cientos de euros por tonelada. Es decir, hazte cargo tú de tu residuo, o paga tú las tasas municipales, no las cargues al resto de la población. Entonces es cuando empiezan a generarse ellos la pregunta de ¿seré realmente, me compensa ser el responsable? Y aquí solamente hay un responsable, que es el que lo paga, y son las AMPAs, los niños, los padres o el que ha puesto el dinero. Entonces la última decisión está en manos de ellos. Realmente no son las empresas de catering las que puedan tener la decisión al 100% de qué hacer con eso. Es un residuo. Si hablamos de residuo, salud pública tampoco puede intervenir. Pues salud pública no se dedica a, a, mm, como a investigar el residuo, ¿no? Entonces, eh, al final, ante esa falta de claridad, ha habido empresas de catering que reaccionan diciendo, vale, pues no es mi propiedad, pero
vamos a acoplarnos los procesos para que todo salga bien, para que todo funcione y empecemos a trabajar juntos. Y bueno, pues así es como ha ido ocurriendo. Y ahora mismo pues trabajamos directamente con empresas de catering. La más avanzada de todas ellas, que es Ausolagun, que directamente sus APCCs están conectados con los nuestros y formamos parte del mismo proceso. ¿Y Entonces, cómo en ese creas esta momento, relación? O sea, ¿cómo llegas con el cliente y le dices qué es? Imaginemos que te va a escuchar ahora un cliente, ¿qué le dices y qué puede obtener al trabajar con ustedes? eh, pues nosotros nunca no trabajamos, por así decirlo, con convenciendo a nadie. Este problema lo han visto siempre el personal de comedor, sobre todo las mujeres que trabajan en este servicio. Siempre han sido ellas las que han dado la voz de alarma, las que han pedido que la comida se la puedan llevar en tuppers o ellas mismas o los niños que conocen que están en situación diferente. Este problema siempre ha existido y siempre han sido ellas las que lo han visto. Entonces, siempre trabajamos con personas que están convencidas y que están con ganas de hacer proyectos. Nosotros nunca vamos a convencer a nadie de, oye, tienes que poner esto porque es bueno, ¿no? Luego tiene que haber una parte en la que participan ellas y ellos en algunos casos, pero son mucha minoría, que es el envasado de ese producto. Entonces les va a llevar 50 segundos, no llega ni al minuto, pero tienen que participar y por tanto tienen que tener la motivación para hacerlo. Jamás vamos a ir a convencer a nadie. Todos los colegios que han instalado ya el procedimiento, el proyecto, son gente que está súper convencida. Sí, seguro, pero Y en sí, ellos, ¿qué obtiene ese colegio al contratarlos? eh, lo que obtienen es una mejor gestión del residuo, si te refieres a eso, a cuáles son Sí. los puntos positivos. Una mejor gestión del residuo, empieza a generarse mucho menos residuo, empieza a haber mayor calidad en el producto que elaboran, porque hemos hecho análisis del alimento en colegios donde no se instala rescatering y en colegios donde se instala rescatering. Se han analizado microbiológicamente esos alimentos y nos hemos dado cuenta de que donde se instalan los proyectos de recuperación de excedentes, las contaminaciones, por decirlo de alguna forma, que no es una contaminación peligrosa, ¿no? Pero bacterias siempre hay, son muy inferiores a en las que no hay procedimientos de recuperación, porque el personal de cocina sabe que ese producto final se va a aprovechar al 100% y pone más cariño en lo que hace. Eso es demostrable, ahí están los informes. Por otro lado, el valor que tiene eh, educativo, ¿no? Con los menores, con los niños y con las niñas del centro que participan directamente, recogen, etiquetan, perdón, el alimento, lo meten en unas neveras portátiles y lo llevan a las máquinas de vending. En la máquina de vending lo ponen en los canales de distribución, cierran la máquina y la máquina está también directamente conectada con la tablet. Ellos pueden ver en cualquier momento a qué temperatura, en qué minuto, qué producto está saliendo de esa máquina de vending. Tienen acceso a los informes y en clase se trabaja con ellos. El aplicativo web tiene una calculadora integrada en la que transforma los datos de raciones, por ejemplo, los garbanzos, a cuántas duchas, cuántos litros de agua, cuántas hectáreas de terreno, cuántos kilogramos de CO2 y un montón de variables que se utilizan en clase para, para concienciar, que cada vez vaya sobrando menos y para que ellos sean los transmisores a los hogares. Es más difícil llegar a los padres para que ellos sean los agentes de cambio, ¿no? Ahí hay otra parte que es muy positiva para los colegios, la participación del alumnado,
Y luego está el valor social que tiene todo esto, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el proyecto es abierto universalmente a todas las personas, porque no nos gusta señalar. Sabemos que personas que acuden a las máquinas de vending, que son gratuitas, tienen necesidad, pero aplaudimos a la gente que acude y que no la tiene, porque la gente que no tiene necesidad es la que está dignificando a la gente que sí tiene necesidad. Si tú y yo, Claro. Guillermo, vamos allí y cogemos de la máquina de vending y detrás nuestro hay una persona que está en una situación difícil, vulnerable, dice: "Joder, pues si todo el mundo, yo no soy el pobre", ¿no? Entonces es una forma de dignificar la situación de la gente. Entonces aplaudimos que haya personas que vayan por una cuestión moral más que por una cuestión de necesidad. ¿Y dónde Entonces podemos encontrar esas vendings? pues están en bastantes colegios a nivel de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y ahora, pues bueno, pues hay algunas personas que están interesadas en Madrid. Los estamos poniendo todos en una plataforma para que estén localizables. Genial. Oye, Álvaro, Y pues, quisiera como preguntarte, primero empieza toda esta idea, nace de ti el hecho de querer cambiar algo y hoy ya tienen un equipo y hoy están impactando a mucha gente de manera positiva. ¿Qué sientes tú de mirar hacia atrás y ahora verte en este momento y hacia lo que viene después? bueno, pues que, que el camino ha sido largo, ¿no? Con Rescaterin son 7, 8 años de, de empujar y de empujar y de empujar y de empujar hasta que al final, hace ya un par de ellos que hemos conseguido tener un documento que desde salud se apoya al proyecto y de que se puede hacer y de todo el aprendizaje que hemos hecho, porque para nosotros era un mundo desconocido, ¿no? El aprendizaje que ha habido, cómo ahora podemos incluso ser la consultoría de muchas empresas que dicen: "Oye, tengo un residuo, ¿cómo lo gestiono?". Pues satisfacción, ¿no? No, en ningún caso ha habido una motivación económica. Ahora sí que es lógico que haya personas que estén trabajando porque nos dedicamos a tiempo completo. Como decíamos al principio, en la nevera solidaria no había una oportunidad viral, había que aprovecharla para concienciar. Y en este caso ocurre lo mismo y hay que hacerlo con personal asalariado. Pero en cualquier cosa, si fuera una motivación económica, y más hoy en día, cuando vemos cómo se enseña a los jóvenes, ¿no?, a obtener rendimientos rápidos y fuertes y si Claro. no descartar las ideas. Si no hubiera sido económicamente rentable en el primero o en el segundo año, se hubiera descartado y esto ha tardado 7. Entonces, se ve, pues eso, mucho aprendizaje, como aprendizaje en lo técnico y en lo personal, ¿no? De cómo a veces no hay que parar, sino seguir y creer en tus ideas y verlas y visualizarlas y seguir empujando y aunque te cierren una puerta, abrir otra y otra y otra hasta que al final pues lo consigues sacar adelante. Maravilloso. Álvaro, y en estos aprendizajes, si pudieras decir el que más te motiva a seguir adelante, ¿cuál sería? Pues que, pues que al final estamos viendo que cuando llegamos a un colegio o a una empresa de catering o cualquiera persona que pueda instalarlo, pues, nos conoce, lo hace feliz, ¿no? Todos están motivados, ¿no?, para hacerlo. Pues esa es una de ver el resultado final, ¿no? Ver que realmente funciona, que aquello que visualizábamos hace 7 años, cuando nadie hablaba de esto, es verdad, que funciona y que teníamos razón. Eh, de hecho, con los ODS que han salido, la Agenda 2030, están súper claros, ¿no? Algo que veía, se nos trataba como un poco los locos del asunto hace tanto tiempo, pues ahora está dentro de los ODS. eh, la gente se ha empezado a concienciar y es otra satisfacción verte
esa brecha que hablamos al principio, ¿no? Que estábamos abriendo un camino, pues es real. Genial. Oye, Álvaro, pues antes de pasar a la ronda de preguntas más concretas y tocando el tema de estos 7 años de camino que han sido largos, fuertes, pero también, bastante enriquecedores para ti y para tu equipo, me gustaría que nos compartieras qué consejo le darías al Álvaro del pasado y cuál le darías al Álvaro del futuro. No sé, consejo la verdad es que estamos muy contentos, o sea, yo no cambiaría nada. Sí que quizás hay una frase que hemos aprendido que o sea, los malos, ¿no? Los malos siempre están por delante de la policía, que se dice, los movimientos sociales siempre están también por delante de las normativas. Si ahora volviera atrás, eh, hay una frase que a veces la repetimos, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Quizás no hubiéramos perdido tanto tiempo pidiendo permiso para hacer cosas, ¿no? Ya se ha demostrado que se podía hacer. El problema es que durante ese camino te puedes encontrar personas que, vamos a llamarles talibanes de su profesión, que son los que te van poniendo las piedras y que muchas veces pues hay que pasar olímpicamente y no perder el tiempo dando explicaciones, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso en algunos casos. O lo mismo ocurre cuando eres demasiado innovador, ¿no? Y no es por echar un farol o una flor, sino realmente cuando estás por delante de las normas, te encuentras que llamas la atención y en esa llamada de atención pues, hay mucha gente que te va a cuestionar y tú pierdes el tiempo rebatiendo y por qué sí, por qué no, y por qué tal, y por qué pascual, ¿no? Pues eso, no perdería el tiempo tanto dando tantas explicaciones. ¿Y cómo se ve a lo largo del futuro? Pues no tengo ni idea, porque, hombre, hemos peleado mucho por esto y nos gustaría que cuanto más se escale y cuanto más se expanda, pues muchísimo mejor. Ahora que hemos sido nominados y tenemos que viajar en un par de semanas a Varsovia, porque hemos sido finalistas de los premios europeos de innovación política, pues recibir un premio de innovación a nivel europeo en el ámbito de medioambiental, es decir, es lo que era una idea, ahora es un premio, ¿no? Ver que realmente hemos podido cambiar nuestro entorno, pues puede hacer que esto, por un lado, la satisfacción es muy grande, pero también puede hacer que crezca demasiado, que no podamos abarcar todo lo que y volveríamos al punto que hablábamos al inicio, morir de éxito. Entonces, sí que nos gustaría mantener la esencia de todo esto, que es la mentalidad de no generar residuos con los medios que disponemos. Pero bueno, supongo que si son muchas las personas que necesitan del proyecto, tendremos que buscar alguna fuente de financiación. Genial. No, y pues felicitarlos porque sí que ha sido un trabajal. También estuvieron finalistas en Se ve que emprende y lo seleccionaron como uno de los proyectos más innovadores del ámbito de la transformación en Euskadi. Y pues todo esto se ha hecho con este trabajo que nos vienes platicando y que será un placer compartir. Pero ahora sí, para ir pasando, ¿no? A esta fase de preguntas más concretas, ¿cómo puede la gente seguirlos, conectar con ustedes? ¿Dónde los encuentran? Pues bueno, tenemos una web que es, que es rescatering.org. Y bueno, pues ahí en redes sociales también tenemos en Instagram y en Facebook. Y también se nos puede por teléfono al 674 04 1438 y contesta Ainhoa. Y esos son los canales que tenemos. Genial. Álvaro, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho? Bueno, pues primero tenerlo claro. Hay que darle, hay que masticarlo, muchas veces cuando nos iniciamos en algún proyecto nos gusta demasiado ver lo positivo y no nos gusta rodearnos de la gente negativa que nos pone los peros, ¿no? Pero hay que hacerlo.
hay que hacerlo porque si no luego vienen los golpes y cuando te frustras, ¿no? Entonces encontrar los peros, encontrarlos tú mismo forma parte de las partes positivas, que te los encuentren otros. Genial. Si pudieras describir lo que sientes por tu proyecto en 3 palabras, ¿cuáles elegirías? Pues bueno, por un lado la satisfacción personal por haberlo podido llegar adelante. Eh, y yo qué sé, ¿qué te puedo decir? No, no lo sé, Guillermo, no te sé decir ahora mismo Ah, no pasa nada. palabras, porque realmente creo que una es satisfacción en lo personal, porque teníamos razón, satisfacción porque vemos que la gente lo está implementando, satisfacción porque vemos que los niños lo disfrutan, satisfacción. Esa Con esa esa vale por las 3. Venga, genial. Oye, Álvaro, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte el tiempo y todo lo que hacen, felicitarlos a ti y a tu equipo, desearles mucho éxito, que vaya muy bien en Varsovia, que se diviertan, que siga creciendo. Y pues para cerrar el programa, me gustaría preguntarte cuál es una frase que te inspira a continuar tu camino como emprendedor social. Hay Ainhoa, la compañera, no sé, la debí de decir hace algunos años y salió en prensa, que hay una frase que le gusta decir, es que lo imposible solo tarda un poco más. Aunque parezca imposible, lo único que hay que hacer es insistir. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Rex Catering en redes sociales y visitar rexcatering.com. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.